Me llamo Sofía García. Tenía 18 años cuando descubrí la verdad más cruel sobre mi familia. Las personas en las que más confiaba nunca planearon protegerme. Habían planeado ponerme a prueba. Y lo peor de todo es que yo ya había suspendido su prueba una vez. Abrí los ojos con el sonido de mi despertador. Durante unos segundos miré al techo confundida. La habitación me resultaba familiar. Los viejos pósteres en la pared, el escritorio agrietado junto a mi cama, la pila de libros de preparación para la selectividad en la esquina. Todo parecía exactamente como hacía 3 años. El corazón se me aceleró. Me senté de golpe y cogí el móvil de la mesilla. La fecha en la pantalla hizo que mis manos se congelaran. 14 de mayo. 3 días antes de mi examen de acceso a la universidad. 3 años antes de que mi vida fuera destruida. No. La palabra escapó de mi boca. Salté de la cama y corrí hacia el espejo. La chica que me devolvía la mirada tenía 18 años. Joven, sana, sin ojos cansados, sin la expresión de alguien que había pasado años cargando con un dolor que no era suyo. Me toqué la cara, intentando comprender. Esto no podía ser real. Pero yo conocía este día. Sabía exactamente lo que iba a pasar. 3 días después, mis padres desaparecerían. Dejarían atrás un falso aviso de muerte, pruebas falsas y una montaña de problemas. Todos me dirían que se habían ido. Todos me dirían que tenía que ser fuerte. Y yo les creería, porque fui lo bastante estúpida como para pensar que mis padres me querían. Recordaba aquella noche. Recordaba estar sentada fuera de la comisaría, agarrando el collar de mi madre, llorando hasta no poder respirar. Recordaba a los amigos de mi padre diciéndome: «Sofía, tus padres querrían que te encargaras de todo, todo». Esa única palabra destruyó mi futuro. Renuncié a mi plaza en la universidad. Dejé de pensar en mis sueños. Vendí mis cosas favoritas. Tuve varios trabajos solo para pagar facturas que ni siquiera eran mías. Me convertí en la hija que lo sacrificó todo. Luego, 6 meses después, mis padres volvieron, vivos, sanos, sonrientes. Entraron en mi vida como si nada hubiera pasado. Mi madre me miró y dijo: «Necesitábamos saber si de verdad te importábamos». Mi padre asintió. «Era una prueba, Sofía. Una prueba de tu carácter». ¿Una prueba? Esa fue la excusa que me dieron. Habían destruido mi futuro solo para ver si los quería lo suficiente. Y yo había pasado mi primera vida entera demostrándoselo a gente a la que nunca le importó lo que me quitó. Pero esta vez sonreí a mi reflejo. Esta vez no estaría esperándolos. La puerta de mi habitación se abrió. «Sofía». La voz de mi madre llegó desde fuera. Me giré. Allí estaba ella, Elena García, la mujer a la que había intentado enorgullecer toda mi vida. En mi vida anterior, habría corrido a abrazarla. Esta vez, simplemente la miré. «Te has despertado pronto», dijo. Asentí. «Sí». Entró en mi cuarto y miró los libros de la universidad en mi escritorio. «Sigues estudiando muy duro». Su tono sonaba extraño, casi molesto. «Sabes, a veces creo que te importa demasiado estudiar». Casi me reí. 3 años atrás, me habría disculpado de inmediato. «Lo siento, mamá. Pasaré más tiempo contigo». «Lo siento, mamá. Lo haré mejor». Pero ahora sabía que mis sueños nunca fueron el problema. El problema eran ellos. «La universidad es importante», dije con calma. Mi madre frunció el ceño. «La familia es más importante». Ahí estaba. La misma frase. La misma manipulación. En mi vida anterior, aquí es donde empecé a sentirme culpable. Ya no. La miré y pregunté: «Mamá, si tuviera que elegir entre mi futuro y cuidar de todos los demás, ¿qué querrías que eligiera?». Se quedó helada. Quizá no esperaba esa pregunta. «¿Por qué preguntas algo tan raro?». Solo responde. Parecía incómoda. «Eres mi hija». «Por supuesto. Deberías pensar en tu familia». Asentí lentamente. Exacto. Era la respuesta que esperaba. Ni una sola vez dijo que quería que fuera feliz. Ni una sola vez dijo que quería que persiguiera mis sueños. Solo familia, solo responsabilidad, solo lo que yo podía dar. De repente sonó mi móvil. Era mi padre.
Me quedé mirando el nombre en la pantalla. David García, el hombre que fingiría su propia muerte en 3 días. Mi madre miró mi móvil. Cógelo. Pulsé el botón. Papá. Sofía. Su voz sonaba normal, cálida, cariñosa. La misma voz que me engañó antes. ¿Cómo te sientes para el examen? Estoy bien. Eso es bueno. Una pausa. Luego dijo algo que recordaba perfectamente. Sabes, pase lo que pase. La familia siempre es lo primero. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Las palabras exactas, el momento exacto. Ya habían empezado a prepararme para sacrificarme. Cerré los ojos. Entonces dije, «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. Si te pasara algo a ti y a mamá». Mi padre se quedó en silencio, aunque fuera un segundo, pero lo noté. «Si nos pasara algo», repitió. «Sí». «¿Qué intentas decir?» Sonreí. «Solo quiero saber. ¿Querrías que renunciara a mi futuro por vosotros?» El silencio duró más esta vez. Finalmente contestó. «¿Por qué preguntas eso?» Porque ya sabía la respuesta. Porque ya había vivido las consecuencias. Pero no dije eso. Solo era curiosidad. Mi padre cambió de tema rápidamente. «Sofía, céntrate en tu examen. Estamos orgullosos de ti». Orgullosos. Otra palabra que sonaba bonita, pero no significaba nada. Después de colgar, me senté en la cama. Mis padres pensaban que les quedaban 3 días antes de desaparecer. Pensaban que controlaban la historia. Pensaban que sabían exactamente cómo reaccionaría. Estaban equivocados. Abrí mi portátil. Lo primero que hice fue cancelar los planes que había hecho en mi vida anterior. Lo segundo que hice fue solicitar plaza en 3 universidades fuera de mi comunidad autónoma. Lo tercero que hice fue contactar con un abogado, porque esta vez no iba a ser la hija que esperaba a que volvieran. Iba a ser la hija que se marchaba primero. 3 días después, cuando mis padres desaparecieran, esperarían encontrar a una Sofía García, rota y desesperada. Pero no me encontrarían, porque la chica que los necesitaba ya había muerto. Y la chica que ocupaba su lugar nunca volvería. Lo primero que hice al despertar fue hacer una lista. No una lista de cosas que quería, una lista de cosas que necesitaba para escapar. En mi vida anterior, había pasado meses intentando arreglar un desastre que nunca creé. Esta vez, me aseguraría de que el desastre nunca me atrapara. Abrí mi viejo portátil y revisé mis solicitudes para la universidad. 3 solicitudes, 3 oportunidades, 3 posibilidades de irme. En mi vida anterior, nunca había enviado ninguna. Porque una semana antes de la fecha límite, mis padres me dijeron que tenían problemas económicos. Mi madre lloró en la mesa de la cocina. Mi padre se sentó a su lado, con aspecto agotado. «Sofía, no queremos presionarte», dijo mi madre. Pero lo hacía. Siempre lo hacía. «Sabes que el negocio de tu padre no ha ido bien». Mi padre suspiró. «Odio pedirte esto, pero quizá la universidad pueda esperar». En ese momento, tenía 18 años. Pensé que ser una buena hija significaba renunciar a mi propio futuro. Así que retiré mis solicitudes. Me quedé, trabajé, me sacrifiqué. Y cuando volvieron de entre los muertos, me dijeron que estaban orgullosos, porque había superado la prueba. Cerré el portátil. Esa versión de mí había desaparecido. Llamaron a mi puerta. Sofía, mi hermano pequeño, Hugo, asomó la cabeza. Tenía 16 años. En mi vida anterior, era la única persona que parecía confundida por la desaparición de mis padres. Y más tarde, entendería algo peor. Él, como todos, sabía más de lo que admitía. «¿Estás bien?», preguntó. Lo miré con atención. «¿A qué te refieres?» «Has estado actuando de forma diferente». Sonreí ligeramente. «¿Diferente cómo?». Entró en la habitación. «Normalmente, cuando mamá dice algo, te disculpas inmediatamente». Esa frase me llamó la atención, porque era verdad. Hasta mi hermano se había dado cuenta. Pasé 18 años intentando ser la hija perfecta, la que nunca se quejaba, la que nunca pedía nada, la que siempre lo entendía todo. «Quizá estoy cansada de disculparme», dije.
Hugo pareció incómodo. ¿Por qué? Lo miré fijamente. Por cosas que no son mi culpa. No contestó. Ese silencio me lo dijo todo. Mi familia siempre lo había sabido. Simplemente, nunca les importó lo suficiente como para detenerlo. Esa tarde, busqué en correos antiguos. Necesitaba pruebas, no sentimientos, no recuerdos pruebas, porque sabía lo que pasaría cuando mis padres volvieran. Actuarían como si fueran inocentes. Dirían, Sofía, ¿cómo puedes acusarnos? Harían que todo el mundo creyera que yo era la cruel, pero esta vez estaría preparada. Encontré el primer correo extraño. Era de la antigua cuenta de empresa de mi padre. El mensaje fue enviado 2 meses antes de su falsa muerte. El asunto me heló la sangre. Plan de preparación de emergencia. Hice clic. Dentro había un documento. Un plan. No un plan familiar normal. Una estrategia. Mi padre había escrito notas sobre seguros, propiedades, cuentas bancarias y sobre mí. Mi nombre aparecía varias veces. Observar la reacción de Sofía. Determinar si prioriza la familia sobre sus metas personales. Retrasar el regreso hasta confirmar la dependencia emocional. Me quedé mirando la pantalla. Por un momento, no pude respirar. No decidieron desaparecer de repente. Lo planearon, lo calcularon. Me estudiaron como si fuera un experimento. Seguí bajando. Entonces vi una frase. La frase que lo cambió todo. Si Sofía abandona la universidad y acepta la responsabilidad, demuestra lealtad. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era increíble. No estaban probando mi amor. Estaban probando cuánto podían quitarme. Mis manos temblaban mientras guardaba cada archivo. Entonces oí a mi madre llamar desde abajo. «Sofía, ¿puedes venir a ayudarme?» Cerré el portátil. «Ya voy». Bajé las escaleras. Mi madre estaba sentada en el sofá con una pila de papeles. Facturas. Al menos eso era lo que quería que yo creyera. Parecía preocupada. «Tu padre y yo hemos estado pensando». Me senté frente a ella. ¿Sobre qué? Sobre el futuro. Casi sonreí. El futuro. Mi futuro. El que planeaban robarme. «Puede que tengamos que tomar algunas decisiones difíciles», dijo. «¿Qué tipo de decisiones?» Me miró. «Quizá deberías quedarte más cerca de casa para la universidad». Ahí estaba. La trampa. La misma. Me recliné. ¿Por qué? Porque la familia te necesita. La miré directamente. ¿La familia me necesita? ¿O necesitáis a alguien que arregle vuestros problemas? Su expresión cambió al instante. Sofía. ¿Qué? ¿Estás siendo egoísta? Esa palabra. Recordaba esa palabra. En mi vida anterior, cada vez que quería algo para mí, me llamaban egoísta. ¿Querer ir a la universidad? Egoísta. ¿Querer independencia? Egoísta. ¿Querer una vida? Egoísta. La miré con calma. Mamá, si alguien me quiere, ¿me pediría que destruyera mi futuro por ellos? Abrió la boca, pero no salieron palabras, porque ella lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba pidiendo. Esa noche, tomé mi decisión final. Transferí dinero de mi cuenta de ahorros. Contacté con las universidades. Pedí cita con el abogado. Luego, preparé una bolsa pequeña. No porque me fuera a ir esa noche, sino porque quería estar lista. Los siguientes 3 días lo cambiarían todo. Mis padres pensaban que su falsa muerte me obligaría a quedarme. Pensaban que el dolor me haría obediente. Pensaban que pasaría mi vida demostrando que los quería. Pero olvidaron una cosa. Yo recordaba. Recordaba cada noche solitaria, cada factura sin pagar, cada momento que lloré porque las personas que decían quererme eran la razón de mi sufrimiento. Y esta vez no sería la hija que abandonaron. Sería la persona que abandonó su plan. 3 días después, el mundo creería que David y Elena García estaban muertos. Pero cuando volvieran, descubrirían algo mucho peor. Su hija estaba viva, solo que ya no era suya para controlarla. El día antes de mi examen de selectividad, mis padres se volvieron inusualmente amables. Así supe que algo se avecinaba. Las personas que planean hacerte daño a menudo se vuelven amables primero. Quieren que recuerdes su amabilidad,
antes de que empiece el daño. En el desayuno, mi padre me puso un vaso de zumo de naranja delante. Sofía, has trabajado duro. Lo miré. Esas palabras habrían significado todo para mí antes. Ahora sonaban como una advertencia. Gracias, papá. Él sonrió. Sabes que solo queremos lo mejor para ti. Asentí. Lo sé. Pero no era así. Ya no. Mi madre extendió la mano sobre la mesa y cogió la mía. Estamos orgullosos de la persona en la que te has convertido. Casi aparté la mano, porque sabía lo que venía después. En mi vida anterior, esta conversación exacta ocurrió antes de que desaparecieran. Querían hacerme sentir querida. Querían que estuviera emocionalmente atada, porque una persona que se siente querida es más fácil de controlar. Mi padre se aclaró la garganta. Sofía, hay algo que tenemos que hablar. Aquí estaba. El principio. Dejé el tenedor. ¿Qué es? Intercambió una mirada con mi madre. Hemos tenido algunas dificultades económicas. Permanecí en silencio. No queríamos preocuparte, añadió mi madre. Mi padre suspiró. Pero si ocurre algo inesperado, tienes que estar preparada. Casi me reí. Algo inesperado. Era su frase favorita. Nunca decían la verdad. Nunca dijeron, estamos planeando desaparecer. Nunca dijeron, vamos a dejarte sola con todo. Se escondían detrás de palabras vagas, porque les hacía sentirse menos culpables. Miré a mi padre. ¿Estás diciendo que necesitáis dinero? Su expresión cambió, solo por un segundo, pero lo vi. Esperaba que me ofreciera. Esperaba que dijera, ¿cuánto necesitáis? En lugar de eso, pregunté, ¿cuánto? Mi madre respondió rápidamente, no mucho. Una mentira. Ya lo sabía. En mi vida anterior, después de su falsa muerte, descubrí que la casa tenía varias deudas. La hipoteca, el préstamo del negocio, las tarjetas de crédito, todo quedó atrás. Y todo el mundo me decía, eres su hija. Deberías hacerte cargo. Esta vez no lo haría. ¿Exactamente cuánto? Pregunté de nuevo. Mi padre parecía incómodo. Unos 80.000 euros, de un préstamo del negocio que no podemos devolver. Silencio. 80.000 euros. Una cifra que destruiría la vida de una chica de 18 años. Pero lo dijeron tan tranquilamente, como si me estuvieran pidiendo que hiciera la compra. Ya veo. Mi madre frunció el ceño. No parece sorprendida. La miré. ¿Debería estarlo? Ella, inmediatamente, apartó la mirada. Esa reacción lo confirmó. Me estaban observando, poniéndome a prueba, esperando a ver si entraba en pánico, esperando a ver si lo sacrificaría todo. Me levanté. Tengo que estudiar. La voz de mi padre se volvió más fría. Sofía. Me detuve. Los problemas familiares no desaparecen porque tengas un examen. Me di la vuelta. Y mi futuro no desaparece porque tengáis problemas. El silencio se apoderó de la habitación. Mi madre me miraba como si viera a una extraña. Quizá lo era, porque la antigua Sofía se habría disculpado. La antigua Sofía habría llorado. La antigua Sofía les habría suplicado que la dejaran ayudar. Pero esa chica se había ido. Después de comer, fui al despacho del abogado. Se llamaba Miguel Torres. Me lo recomendó mi orientador del instituto. Cuando entré, pareció sorprendido. «Tienes 18 años. Sí. ¿Y quieres asesoramiento legal sobre la propiedad de tu familia?» Sí. Me estudió por un momento. La mayoría de la gente de tu edad viene aquí porque sus padres se lo han dicho. Estoy aquí porque no quiero que mis padres controlen mi futuro. Esa respuesta le hizo dejar el bolígrafo. ¿Qué ha pasado? Saqué los documentos que había reunido. Correos, registros financieros, información de la propiedad. Miguel lo leyó todo con atención. Después de 20 minutos, levantó la vista. Sofía, ¿estás segura de esto? Sí. ¿Entiendes que si tus sospechas son correctas, tus padres podrían haber planeado decisiones financieras en torno a tu dependencia de ellos? Lo entiendo. Se reclinó en la silla. ¿Has pensado en esto antes? Miré por la ventana. Lo he pensado durante mucho tiempo. No podía decirle que lo había pensado en otra vida, pero así era, durante 3 años. Miguel me ayudó a revisar los documentos de la casa. Luego dijo algo inesperado.
Hay un problema. El corazón se me encogió. ¿Qué problema? La casa no está solo a nombre de tus padres. Me quedé helada. ¿Qué? Me enseñó los registros. Años atrás, mi abuela había puesto parte de la propiedad a mi nombre. Una protección, un respaldo, algo que mis padres nunca me dijeron, porque nunca esperaron que yo investigara. Miguel me miró. Si tus padres tienen deudas vinculadas a esta propiedad, tu parte puede estar protegida. Miré los papeles. Por primera vez desde que desperté, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza, no por la casa, sino porque me di cuenta de algo. Mis padres no eran tan poderosos como querían hacerme creer. Habían pasado años convenciéndome de que los necesitaba, pero quizá ellos me necesitaban más a mí. Firmé los documentos necesarios para proteger mi parte. Mi decisión estaba tomada. No podía venderla aún, pero había puesto en marcha el mecanismo para hacerlo. El lugar que ellos pensaban que se convertiría en mi prisión, se convertiría en mi salida. Cuando volví a casa, mi madre vio la carpeta en mi mano. ¿Qué es eso? Documentos. ¿Para qué? La miré. Para mi futuro. Su cara cambió. Sofía, ¿qué has hecho? Protegerme. Se levantó. Estás actuando como si fuéramos tus enemigos. La miré en silencio. No. Entonces, ¿por qué haces esto? Porque ya sabía lo que haríais. Porque ya viví vuestra traición. Porque pasé años esperando a unos padres muertos que nunca lo estuvieron. Pero solo dije. Porque estoy harta de perderlo todo, por gente que nunca consideró perder nada por mí. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. Mi padre entró. ¿Qué está pasando? Ella me señaló. Tu hija ya no confía en nosotros. Mi padre pareció decepcionado. Sofía, después de todo lo que hemos hecho por ti, sonreí. Esa frase. La frase que usa toda persona manipuladora. Después de todo lo que hemos hecho. Cogí mi bolsa. Sé exactamente lo que habéis hecho. Luego me marché. Detrás de mí no sabían lo que estaba pasando. No sabían que su plan ya había fallado. Pensaban que se estaban preparando para desaparecer. Pensaban que me estaban dejando atrás, pero no se dieron cuenta de que yo ya había desaparecido de la vida que ellos crearon para mí. Llegó la mañana de mi examen de selectividad. En mi vida anterior, este día había sido el comienzo de mi caída. Recuerdo estar sentada en mi pupitre con las manos temblando, incapaz de concentrarme. No porque no estuviera preparada, sino porque mi mente estaba en otro lugar. Mis padres ya habían empezado su plan. Me habían convencido de que mi familia me necesitaba más de lo que yo necesitaba un futuro. Y yo les creí. Suspendí ese examen. No porque no fuera lo bastante lista, sino porque no era lo bastante libre. Pero esta vez fue diferente. Entré al centro de examen con un único objetivo. No para demostrarles nada a mis padres, no para enorgullecerlos, sino para recuperar la vida que perdí. Cuando terminó el examen, mi móvil estaba lleno de mensajes. La mayoría eran de mi madre. Mamá, ¿vienes a casa enseguida? Mamá, tenemos que hablar. Mamá, tu padre está preocupado por tu actitud últimamente. Miré la pantalla. Hace 3 años. Habría entrado en pánico. Habría corrido a casa. Me habría disculpado. Habría preguntado qué hice mal. Esta vez, guardé el móvil. Ya había pasado suficientes años dando explicaciones. Esa tarde, cuando finalmente volví a casa, mi padre estaba esperando. En el momento en que entré por la puerta, me miró seriamente. Sofía, tenemos que tener una conversación. Dejé mi mochila. Vale. Mi madre estaba sentada en el sofá a su lado. Parecía que se preparaban para una reunión familiar seria. Pero yo sabía la verdad. Esto no era una conversación. Era una negociación. Mi padre me miró. Has cambiado. No respondí. Antes eras más comprensiva. Quizá por fin entiendo las cosas. Su expresión se volvió más fría. ¿Qué significa eso? Significa que entiendo que tengo que asumir la responsabilidad de mi propia vida. Mi madre suspiró. Nunca te enseñamos a ser tan distante. Casi sonreí. No, me enseñaron exactamente esto. Me enseñaron que el amor venía con condiciones. Me enseñaron que ser una buena hija significaba aceptar el dolor en silencio. Me enseñaron
que mi valor dependía de lo que podía sacrificar. Mi padre se inclinó hacia adelante. Somos tus padres. Sí. Y la familia debería apoyarse mutuamente. Sí. Entonces, ¿por qué actúas como si fuéramos extraños? Lo miré. Porque los extraños no fingen morir y abandonan a sus hijos. El silencio se apoderó de la habitación. Por un segundo, pensé que había dicho demasiado. Luego, recordé. Ya no se suponía que debía proteger sus sentimientos. La cara de mi madre cambió. ¿Qué has dicho? Le sostuve la mirada. Me has oído. Mi padre se levantó. Sofía, ¿qué clase de acusación ridícula es esta? Abrí mi móvil con calma. No os he acusado. Lo puse sobre la mesa. He encontrado pruebas. Mi padre se quedó helado. Mi madre intentó coger el móvil. La aparté. No, parecía sorprendida. ¿No confías en nosotros? Respondí de inmediato. No. Esa palabra les dolió más que cualquier discusión, porque estaban acostumbrados a que confiara en ellos. Estaban acostumbrados a que lo aceptara todo. Estaban acostumbrados a que fuera predecible. Mi padre bajó la voz. ¿De dónde has sacado esto? Eso no importa. Sí que importa. No, papá. Lo que importa es por qué lo hicisteis. Su expresión cambió. Por primera vez, vi miedo. No ira. No decepción, miedo. Porque se dio cuenta de algo. Yo lo sabía. Lo sabía todo. Esa noche terminé de enviar mis solicitudes a la universidad. Universidad de Barcelona. Universidad Complutense de Madrid. Universidad de Valencia. 3 ciudades, 3 vidas completamente diferentes. Y esta vez, no dudé. 2 semanas después, llegaron los correos de aceptación. Estaba sentada en la mesa de la cocina cuando mi portátil mostró la primera notificación. Enhorabuena. Me quedé mirando la pantalla. Luego llegó la segunda. Y la tercera. Me tapé la boca. No porque estuviera sorprendida, sino porque finalmente me demostré algo a mí misma. La chica a la que le habían dicho que no estaba preparada, sí lo estaba. La chica a la que le habían dicho que la familia era lo primero, aún podía elegirse a sí misma. Imprimí cada carta de admisión. Luego las coloqué con cuidado en una carpeta. Cuando mi madre las vio, sonrió. Por un momento, casi olvidé quién era. Eso es maravilloso, Sofía. La miré. Gracias. Cogió una de las cartas. Esta está muy lejos. Sí. ¿No estarás considerando seriamente irte? Ahí estaba. La decepción. No porque me quisiera cerca, sino porque estaba perdiendo el control. Lo estoy. Mi madre dejó el papel. Pero tu padre y yo te necesitamos. La miré. No. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Necesitáis a alguien que se encargue de vuestros problemas. Eso es injusto. ¿Lo es? Me levanté. Durante años, cada vez que yo necesitaba algo, me decíais que pensara en la familia. Mi voz se mantuvo tranquila. Pero cuando la familia necesitaba algo, esperabais que yo lo dejara todo. Mi madre apartó la mirada, porque sabía que yo tenía razón. Al día siguiente, acepté mi plaza. Elegí una universidad al otro lado del país. Un lugar donde nadie conocía a mis padres. Un lugar donde nadie me veía como la hija obediente. Un lugar donde finalmente podría ser Sofía. No la hija de alguien, no el plan de respaldo de alguien, solo Sofía. 3 días después, el plan de mis padres comenzó. Desaparecieron exactamente como lo recordaba. Un falso accidente, una falsa tragedia, un falso adiós. La policía nos contactó. Los vecinos lloraron. Los familiares llamaron. Todos decían lo mismo. Sofía, tienes que ser fuerte. Pero esta vez no me derrumbé, no grité, no me desmoroné. Simplemente miré a la gente a mi alrededor y dije, mis padres dejaron algunas cosas. Todos me miraron. Continué, y tengo que encargarme de ellas. Pensaron que me refería a sus deudas, a sus responsabilidades, a sus vidas inacabadas. Se equivocaban. Me refería a lo único que habían olvidado, mi propia vida. Mientras todos esperaban que me viniera abajo, yo ya estaba haciendo las maletas. Porque esta vez, cuando David y Elena García desaparecieron, su hija no estaría esperándolos. Su hija se habría ido primero. La noticia se extendió rápidamente.
David y Elena García se habían ido. Esa era la historia que todos creyeron. Un trágico accidente. Una pérdida desgarradora. Una familia destrozada de la noche a la mañana. Todos esperaban que me convirtiera en la hija devastada que no podía superarlo. Esperaban que llorara a cada mención de mis padres. Esperaban que tuviera dificultades. Esperaban que gritara sus nombres y preguntara por qué me dejaron. Pero no sabían algo. Yo ya los había llorado una vez. 3 años atrás, en mi vida anterior, había llorado hasta quedarme sin voz. Había suplicado al universo que me devolviera a mis padres. Me había aferrado a cada recuerdo porque pensaba que realmente se habían ido. Pero esta vez sabía la verdad. No estaban muertos, estaban escondidos. Y mientras todos los demás estaban de luto, yo preparaba mi huida. El informe policial era exactamente el mismo que antes. Un accidente de bicicleta, sin supervivientes. Las autoridades lo explicaron todo con compasión. Mis familiares me rodearon. Mi tía Laura me abrazó con fuerza. Oh, Sofía, no puedo imaginar por lo que estás pasando. Me quedé allí en silencio. Si esta hubiera sido mi primera vida, me habría derrumbado en sus brazos. Pero yo sabía algo que ella no. La mayoría de la gente no estaba allí porque les importara. Estaban allí porque la tragedia atraía la atención. Querían ver cómo sobreviviría la familia García. Y querían ver qué haría yo. Uno de los amigos más cercanos de mi padre, Roberto, me llevó aparte. Sofía, tus padres querrían que te mantuvieras fuerte. Lo miré. ¿Te lo dijeron? Dudó. Solo por un segundo, pero lo noté. No, dijo rápidamente. Simplemente los conozco. Asentí. Interesante. Porque mi padre había confiado en Roberto lo suficiente como para incluirlo en el plan. En mi vida anterior, Roberto fue la persona que me convenció de hacerme cargo de los problemas financieros de mis padres. Me dijo, tu padre trabajó muy duro por esta familia. No puedes abandonar lo que construyó. Le creí. Esta vez no. El día después de los arreglos del funeral, todos esperaban que me ocupara de la casa, las facturas, los préstamos, las responsabilidades. Pero en lugar de eso, hice algo que nadie esperaba. Me mudé. Mi tía se quedó mirándome cuando vio mis cajas. ¿Te vas? Sí, pero esta es la casa de tu familia. Miré a mi alrededor, sin tristeza, sin apego, porque sabía la verdad. Esta casa no era un hogar, era una trampa, un lugar donde mis padres planeaban mantenerme atada a ellos. Mi universidad empieza pronto. Mi tía parecía sorprendida. ¿Universidad? Sí, pero después de todo lo que ha pasado, sonreí, especialmente después de todo lo que ha pasado. Ella no lo entendía, nadie lo hacía, porque todos pensaban que la desaparición de mis padres acababa con mi futuro. No sabían que me daba la oportunidad de finalmente recuperarlo. Dejé la casa solo con lo que me pertenecía, mi ropa, mis libros, mis cosas personales. No cogí las cosas de mis padres, no cogí su dinero, no cogí sus responsabilidades. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. Pasaron 3 meses. Empecé la universidad. Mi vida se volvió completamente diferente. Nadie conocía mi historia familiar. Nadie sabía que era la hija del trágicamente fallecido David García. Nadie esperaba nada de mí. Mis profesores veían mis habilidades. Mis compañeros veían mi personalidad. Por primera vez, no era Sofía García, la hija que tenía que ser útil. Era solo Sofía. Pero sabía que no había terminado. Porque mis padres tenían un plan. Y planes como los suyos siempre tenían un final. Se suponía que debían volver después de 6 meses. Creían que era tiempo suficiente para que yo perdiera la esperanza. Tiempo suficiente para que me volviera dependiente. Tiempo suficiente para que aceptara su control de nuevo. Estaban equivocados. El día que volvieron, estaba sentada en la biblioteca cuando sonó mi móvil. Número desconocido. Casi lo ignoré. Luego contesté. ¿Diga? Durante varios segundos, nadie habló. Entonces llegó una voz familiar. Sofía. Mi cuerpo entero se congeló. Mi padre. Vivo. Cerré los ojos. No porque estuviera sorprendida, sino porque recordaba este momento.
La primera vez que oí su voz después de meses creyendo que estaba muerto, en mi vida anterior, lo dejé todo. Lloré, grité, pregunté dónde habían estado, corrí a casa. Pero esta vez simplemente dije, ¿quién es? Silencio. Sofía, soy papá. Me recliné en mi silla. Lo siento. No tengo un padre que desapareció durante 6 meses. Su respiración cambió. Sofía, escúchame. No. Mi voz era tranquila. Escúchame tú. Se detuvo. Elegisteis desaparecer. Sofía, había una razón. Sí. Miré a la gente que estudiaba a mi alrededor. Queríais ponerme a prueba. Otro silencio. Más largo. Más incómodo. ¿Cómo lo supiste? Sonreí. Porque finalmente lo había admitido. No directamente, pero lo suficiente. ¿De verdad pensasteis que no me enteraría? La voz de mi padre se puso nerviosa. ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Porque tenemos que hablar? No. Sofía, no necesito una explicación. Eres nuestra hija. Me reí suavemente. Esa frase otra vez. La que siempre usaban cuando querían algo. Ahora os acordáis de que soy vuestra hija. Se quedó en silencio. Entonces, la voz de mi madre llegó desde el fondo. Sofía. La oí. La mujer que lloró antes de irse. La mujer que fingió que me quería. La mujer que pensó que yo siempre esperaría. Sonaba diferente. No poderosa. No confiada. Desesperada. Sofía, por favor, ven a casa. Miré mi carta de admisión de la universidad junto a mi cuaderno. El futuro que intentaron quitarme. El futuro que protegí. Ya tengo un hogar. La voz de mi madre tembló. ¿De verdad vas a hacer esto? Respondí. No. Yo no estoy haciendo esto. Simplemente me niego a seguir viviendo la vida que planeasteis para mí. Luego colgué. Durante varios minutos me quedé allí sentada, en silencio. Mis manos no temblaban. Mi corazón no se rompía. Porque la parte más difícil ya había pasado. Ya los había perdido. La diferencia era que esta vez perdí a las personas que fingían ser. Y ellos perdieron a la hija que pensaban que siempre estaría esperando. A la mañana siguiente, mis padres llegaron a mi universidad. Pensaron que podían explicarlo todo. Pensaron que podían disculparse. Pensaron que podían traerme de vuelta. Pero cuando me vieron caminar hacia ellos, se dieron cuenta de algo que nunca esperaron. No era la chica rota que dejaron atrás. Era la persona que había sobrevivido sin ellos. Y ahora, ellos eran los que me necesitaban. Cuando vi a mis padres de pie fuera de mi universidad, casi pasé de largo. Casi. No porque los echara de menos, sino porque una parte de mí quería ver qué dirían. Quería saber si realmente se arrepentían de lo que hicieron, o si solo estaban molestos porque su plan falló. Mi padre me vio primero. Sofía. Su voz era más suave de lo que recordaba. La misma voz que usaba cuando yo era más joven y me ponía enferma. La misma voz que una vez me hizo creer que estaba a salvo. Pero ahora conocía la diferencia entre la amabilidad y el control. El amor verdadero no desaparece durante 6 meses para poner a prueba a alguien. El amor verdadero no destruye el futuro de alguien y lo llama lección. Mi madre dio un paso adelante. Se veía diferente. No físicamente, emocionalmente. Ya no tenía la confianza de alguien que creía tenerlo todo bajo control. Sofía. Me detuve a unos metros. ¿Qué queréis? Mi padre parecía dolido. ¿Es así como nos hablas? Lo miré fijamente. ¿Es así como unos padres abandonan a su hija? La pregunta lo dejó en silencio. Mi madre inmediatamente se echó a llorar. Nunca quisimos hacerte daño. Casi me reí, porque había oído esas palabras antes, no de ella, sino de cada persona que causa dolor y quiere perdón sin consecuencias. ¿No queríais hacerme daño? La miré. Entonces, ¿qué pensabais que pasaría? Abrió la boca. No salió nada. Continué. ¿Pensabais que estaría bien? No. ¿Pensabais que no lloraría? No, Sofía. ¿Pensabais que no perdería el sueño preguntándome por qué mis padres se habían ido? Mi voz se volvió más fría. ¿O pensabais que mi dolor era solo parte de vuestra prueba? Mi padre bajó la cabeza. Esa reacción me lo dijo todo, porque si de verdad creyeran que no hicieron nada malo,
discutirían, se defenderían, pero no lo hicieron. Lo sabían. Sabían exactamente lo que habían hecho. Mi padre finalmente habló. Cometimos un error. Un error, esa palabra. Un error es olvidar una cita. Un error es enviar el correo equivocado. Lo que ellos hicieron no fue un error, fue una elección. Lo planeasteis, dije. Me miró. ¿Qué? Lo planeasteis todo. La cara de mi madre cambió. ¿Cómo lo sabes? Sonreí, porque siempre me subestimaron. Encontré los documentos. La expresión de mi padre cambió de inmediato. ¿Qué documentos? Aquellos donde escribiste sobre monitorizar mi reacción. Silencio. Un silencio largo y doloroso. Los estudiantes pasaban a nuestro lado. No sabían lo que estaba pasando. No sabían que este era el momento en que toda mi relación con mis padres finalmente terminaba. Mi madre susurró. Rebuscaste en nuestras cosas. No. La miré directamente. Busqué la verdad. Mi padre se frotó la frente. Sofía, no lo entiendes. Entonces, explicádmelo. Dudó. Esa duda fue la respuesta. Pero esperé. Quería oírlo decirlo. Queríamos saber si eras responsable. Lo miré fijamente. ¿Responsable? Sí. ¿De qué? De la familia. Asentí lentamente. Así que queríais saber si me sacrificaría. Mi padre no respondió. Porque yo tenía razón. Mi madre se acercó. Estábamos intentando enseñarte a ser independiente. La miré. ¿Independiente? No podía creer lo que estaba oyendo. Me quitasteis toda opción y lo llamasteis independencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres nuestra hija. Y eso significa... Se quedó en silencio. Respondí por ella. Eso significa que se supone que debo aceptarlo todo. No. Sí. Negué con la cabeza. Porque si no estaba de acuerdo, era egoísta. Si quería ir a la universidad, era egoísta. Si quería mi propia vida, era egoísta. Los miré a ambos. Pero cuando vosotros necesitabais algo, de repente yo era la familia. Mi padre apartó la mirada. Por primera vez no tenía nada que decir. Respiré hondo. Luego dije la frase que había querido decir durante 3 años. Pasé mi primera vida intentando demostrar que era una buena hija. Parecían confundidos. Mi madre frunció el ceño. ¿Tu primera vida? Me di cuenta de mi error. Cambié rápidamente mi expresión. Quiero decir, antes de esto. No se dieron cuenta. Estaban demasiado concentrados en perder el control. Pasé años demostrándoslo, continué. Pero nunca preguntasteis, ¿qué me harían vuestras acciones? Mi madre lloró. Volvimos porque te echábamos de menos. La miré. No. Se quedó helada. Volvisteis porque vuestro plan no funcionó. La cara de mi padre se puso seria. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué no volvisteis antes? Silencio. ¿Por qué 6 meses? Ninguna respuesta. ¿Por qué no una semana? Nada. ¿Por qué no después de ver que lo estaba pasando mal? Mi voz se volvió más baja. Porque no estabais comprobando si os quería. Estabais comprobando cuánto tiempo podía sobrevivir sin vosotros. La expresión de mi padre se derrumbó. Porque esa era la verdad. La verdad que pasaron meses evitando. Unos minutos después, mi madre intentó coger mi mano. Sofía, por favor. Me aparté. Ese pequeño gesto le dolió más que cualquier discusión, porque finalmente lo entendió. La hija que solía correr hacia ella ya no vendría cuando la llamaran. No os odio, dije. Mis padres parecieron sorprendidos. Pero no dejaré que destruyáis mi vida otra vez. Mi padre parecía desesperado. ¿Qué tenemos que hacer? Esa pregunta me sorprendió, porque por primera vez no me decían lo que yo tenía que hacer. Me estaban preguntando a mí. Los miré. Necesitáis aceptar que no soy la misma persona que dejasteis atrás. Mi madre susurró. Pero seguimos siendo tus padres. Asentí. Sí. Una pausa. Pero ser mis padres no os da permiso para hacerme daño. Ninguno de los dos habló. Me di la vuelta. Sofía. Me detuve. La voz de mi padre se quebró. ¿De verdad te vas? Miré hacia atrás. La antigua Sofía habría llorado. La antigua Sofía se habría quedado. La antigua Sofía lo habría perdonado todo. Pero ella se había ido. Sí. ¿A dónde vas? Miré hacia los edificios de la universidad detrás de mí.
a mi futuro. Luego me marché. Detrás de mí, mis padres se quedaron allí. Las personas que una vez controlaron cada decisión que tomé, las personas que creyeron que podían desaparecer y volver cuando quisieran, ahora finalmente lo entendían. El castigo más duro no era perder dinero, no era perder la reputación, no era perder el control, era darse cuenta de que la persona que pensaban que siempre los esperaría había aprendido a vivir sin ellos. Después de que mis padres vinieran a la universidad, pensé que finalmente pararían. Estaba equivocada. La gente como mis padres no se rinde cuando pierde el control, luchan más fuerte. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi tía Laura. Sofía, tus padres están desolados. Deberías hablar con ellos. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego llegó otro. Cometieron un error, pero siguen siendo tus padres. Casi sonreí. ¿Un error? Todos seguían usando esa palabra. Una palabra que hacía que todo sonara más pequeño. Un error era olvidar el cumpleaños de alguien. Un error era decir algo equivocado en una discusión. Pero fingir tu muerte, dejar a tu hija con un daño emocional y problemas económicos, eso no era un error. Eso era una decisión. Escribí una respuesta. ¿Te han contado por qué desaparecieron? Unos segundos después, respondió. Dijeron que querían enseñarte a ser responsable. Miré la pantalla. Por supuesto. Ya habían creado una nueva historia. Una versión más limpia. Una versión en la que eran padres amorosos intentando ayudar a su hija a crecer. No padres que abandonaron a su hija para un experimento. Respondí. Pregúntales por qué necesitaron 6 meses para enseñarme. No hubo respuesta. Eso me dijo suficiente. Todos querían que perdonara. Nadie quería preguntar qué me habían obligado a perdonar. 2 días después, mi padre volvió a llamar. Casi lo ignoré, pero contesté. Sofía. Su voz sonaba cansada. No enfadada, no controladora, solo cansada. ¿Qué quieres? Guardó silencio. Luego dijo, quiero explicarlo. Me senté. Vale, quizá era el momento. Quizá necesitaba oír toda la verdad. Mi padre respiró hondo. Cuando desaparecimos, intentábamos proteger a la familia. Cerré los ojos. Ahí estaba de nuevo. La familia. La palabra que usaban cada vez que querían que aceptara el dolor. ¿Protegerla de qué? De nuestra situación financiera. Fruncí el ceño. ¿Qué situación financiera? Otro silencio. Y ese silencio confirmó algo. Todavía no me lo estaban contando todo. Papá. Suspiró. Teníamos problemas con el negocio. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí. Le oí ponerse nervioso. ¿Cómo? Porque investigué. No respondió. Continué. Me dejasteis con deudas que vosotros creasteis. Eso no es lo que pasó. Entonces dime qué pasó. Silencio. Esperé. Finalmente, dijo. Pensamos que si aprendías a manejar la presión te harías más fuerte. Me reí en voz baja. ¿Más fuerte? Sí. No me hicisteis más fuerte. Mi voz se volvió fría. Me hicisteis aprender que las personas más cercanas a mí podían hacerme más daño. Mi padre no respondió. Entonces hice la pregunta que llevaba esperando hacer. ¿Quién más lo sabía? Dijo de inmediato. Nadie. Demasiado rápido. Lo noté. Papá. ¿Qué? No me mientas otra vez. El silencio que siguió fue diferente. Esta vez era miedo. Finalmente, admitió. Roberto lo sabía. Mis manos se tensaron. Roberto, el socio de mi padre. El hombre que me convenció de quedarme en casa en mi vida anterior. El hombre que les dijo a todos que yo era una hija responsable. Siempre me había preguntado por qué sabía exactamente qué decir. Ahora lo sabía. Porque era parte de ello. ¿Desde cuándo? Mi padre dudó. Desde el principio. Cerré los ojos. La traición era más profunda de lo que pensaba. No eran solo mis padres. Había otros. Gente que me vio sufrir. Gente que sabía la verdad. Y no dijeron nada. ¿Por qué? La voz de mi padre se suavizó. Pensamos que lo entenderías con el tiempo. Negué con la cabeza. No. ¿Qué? Pensabais que lo aceptaría. No lo negó, porque lo sabía. Eso era exactamente lo que esperaban.
Esa noche empecé a investigarlo todo, no porque quisiera venganza, sino porque quería la verdad. Contacté con Miguel Torres, el abogado que me había ayudado antes. Necesito otra reunión. Cuando llegué, ya tenía documentos preparados. Esperaba que volvieras. Me senté. ¿Qué has encontrado? Puso una carpeta frente a mí. Tus padres tenían más problemas económicos de los que te dijeron. La abrí. La información dentro me revolvió el estómago. No solo tenían deudas, habían estado ocultando inversiones fallidas, préstamos, contratos y una gran cantidad de dinero que perdieron antes de su desaparición. Planearon todo esto porque querían proteger su reputación, dijo Miguel. Lo miré. ¿A qué te refieres? No podían admitir que habían fracasado. Miré los documentos, así que esa era la verdadera razón. No era solo una prueba. No era solo para enseñarme responsabilidad. Estaban huyendo. Crearon una falsa tragedia porque no querían que la gente supiera que habían fracasado, y se suponía que yo debía cargar con las consecuencias. Miguel continuó. Hay más. Levanté la vista. ¿Qué? Me entregó otro documento. Esto fue enviado a tus padres antes de que desaparecieran. Lo leí con atención. Era de una compañía de seguros. Mis ojos se detuvieron en una frase. Reclamación denegada por evidencia de desaparición intencionada. El corazón se me heló. Los habían pillado. Miguel asintió. Sabían que su plan podía venirse abajo. Poco a poco, lo entendí. Mis padres no volvieron porque se sintieran culpables. Volvieron porque se quedaron sin opciones. Su plan perfecto falló. Su falsa muerte falló. Su control sobre mí falló. Todo falló. Una semana después, decidí revelar la verdad. No en Internet, no públicamente. Solo a las personas que me habían juzgado. Mis familiares se reunieron en casa de mi tía. Todos parecían incómodos. Mi madre se sentó junto a mi padre. Parecían más pequeños de lo que recordaba. Mi tía habló primero. Sofía, tus padres cometieron errores. Esperamos que puedas perdonarlos. Puse los documentos sobre la mesa. Antes del perdón, tiene que haber honestidad. La expresión de mi padre cambió. Sofía, no. Miré a todos. Todos creéis que mis padres desaparecieron para enseñarme responsabilidad. Nadie habló. Eso no es lo que pasó. Abrí la carpeta. Lo planearon. Mi tía parecía confundida. ¿Qué? Le di la primera página. Luego otra. Y otra. La habitación se quedó en silencio. Mi madre empezó a llorar. Sofía, no tienes por qué hacer esto. La miré. Sí, sí que tengo. Porque todo el mundo sigue hablando de lo que ellos perdieron. Mi voz se mantuvo tranquila, pero nadie habla de lo que yo perdí. Nadie se movió. Continué. Perdí mi educación, perdí mi confianza, perdí años creyendo que no era suficiente. Luego miré a mis padres, pero me encontré a mí misma. Mi padre bajó la cabeza. Por primera vez no tenía nada que decir. La verdad estaba finalmente fuera. La historia que crearon se había derrumbado, y con ella, la protección contra las consecuencias legales de sus actos. Todos finalmente entendieron algo. Mis padres no perdieron a su hija porque yo me fui. La perdieron el día que decidieron que era algo que podían poner a prueba. Y ahora tenían que vivir con el resultado. Después de que la verdad saliera a la luz, todo cambió. No de inmediato. La gente no se disculpó de repente, no lo entendieron de repente. Eso es lo que tiene la verdad. No siempre crea justicia de la noche a la mañana. A veces simplemente elimina las mentiras que la gente se sentía cómoda creyendo. Durante años, mis padres habían sido la pareja perfecta a ojos de todos. David y Elena García. Trabajadores, responsables, una familia encantadora. Nadie quería creer que habían tomado una decisión tan egoísta. Pero las pruebas estaban ahí. Los correos, los registros financieros, el plan. Nadie podía seguir fingiendo. Una semana después de la reunión familiar, mi tía Laura me llamó. Esperaba otro sermón, otra petición para que perdonara. En cambio, estaba en silencio. Sofía, sí, te debo una disculpa. No respondí.
continuó. Creí a tus padres sin hacer preguntas. Me miré las manos. Eso pasaba mucho. La gente creía a los adultos. Nadie cuestionaba al niño. Incluso cuando el niño era el que sufría. Debería haberte preguntado si estabas bien, dijo. Sí. Mi respuesta fue simple, porque era verdad. Suspiró. Lo siento. No la perdoné de inmediato, no porque quisiera castigarla, sino porque el perdón no borraba lo que pasó. Agradezco tu disculpa, dije, y por primera vez me sentí libre. No porque todos admitieran que estaban equivocados, sino porque ya no necesitaba que lo hicieran. Mis padres intentaron contactarme muchas veces después de eso. Mi madre enviaba mensajes largos. Te echo de menos. Ojalá pudiéramos volver atrás. Ojalá hubiera hecho las cosas de otra manera. Leí cada mensaje. Luego dejé el móvil, porque sabía algo importante. Echar de menos a alguien no significa que haya cambiado. El arrepentimiento no siempre significa responsabilidad. Mi padre fue diferente. Quería hablar de arreglar las cosas. Una tarde llamó. Sofía, papá. Hubo una larga pausa. He vendido la empresa. Me sorprendió. No porque me importara la empresa, sino porque sabía cuánto dependía su identidad de ella. Toda mi vida pensé que el éxito significaba controlarlo todo, dijo. Me mantuve en silencio. Pensé que si planeaba lo suficiente, si me preparaba lo suficiente, podría evitar el fracaso. Se rió con tristeza. Pero acabé destruyendo lo único que importaba. Miré por la ventana. ¿Qué intentas decir? Intento decir que me equivoqué. Fue la primera vez. No cometí un error. No tenía una razón. No lo entendiste mal. Simplemente me equivoqué. Por un momento recordé mi infancia. El padre que me enseñó a montar en bici. El padre que se quedaba despierto hasta tarde, ayudándome con los deberes. El padre que solía decirme que podía ser cualquier cosa. Esa persona existió, pero también existió la persona que me hizo daño. Ambas cosas podían ser verdad. Creo que lo sientes, dije. Mi padre se quedó en silencio. Pero sentirlo no devuelve lo que me quitaron. Su voz se volvió emotiva. Lo sé, perdí años. Lo sé, perdí la confianza. Lo sé, no se defendió. Y de alguna manera, eso dolió más, porque me di cuenta de que había pasado años esperando una disculpa que nunca lo arreglaría todo. Pasaron 3 años. Me gradué entre los mejores de mi clase. Hice amigos. Construí una carrera. Construí una vida que me pertenecía. No a mis padres, no a mi familia, a mí. Me convertí en alguien de quien mi yo más joven habría estado orgullosa. Alguien que se eligió a sí misma. Alguien que no se disculpó por tener sueños. Una tarde recibí una invitación. Era de mi ciudad natal. Un evento comunitario. Mis padres estarían allí. Casi la ignoré. Pero algo dentro de mí me dijo que fuera. No porque quisiera venganza, sino porque quería ver lo lejos que había llegado. Cuando llegué, mis padres me vieron de inmediato. Mi madre sonrió. Una sonrisa real. No la falsa que usaba durante la prueba. Sofía. Mamá. Me miró con atención. Pareces feliz. Lo soy. Esa respuesta la sorprendió, porque esperaba ira, esperaba amargura, esperaba que siguiera atrapada en el pasado, pero no lo estaba. Mi padre se acercó. Has crecido. Sonreí. Tuve que hacerlo. Esas 3 palabras lo contenían todo, porque crecí cuando ellos no estaban. Crecí porque me dejaron. Mi madre bajó la vista. ¿Nos odias? Lo pensé. Luego negué con la cabeza. No. Pareció sorprendida. No. Respiré hondo, pero tampoco fingiré que no pasó nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo entiendo, y esta vez la creí. No porque todo estuviera arreglado, sino porque ya no necesitaba que ella lo entendiera. Esa noche me alejé de mi ciudad natal. La misma carretera que había tomado cuando me fui a la universidad, pero era una persona diferente. Hace 3 años me fui porque estaba huyendo. Esta vez me fui porque estaba avanzando. Pensé en la chica que se despertó aquella mañana. La Sofía de 18 años que se miró al espejo y no podía creer que tuviera otra oportunidad.
Estaba asustada, estaba herida, pero tomó una decisión. Se eligió a sí misma. Y esa decisión lo cambió todo. Mis padres pensaron que su falsa muerte me enseñaría una lección. Pensaron que aprendería cuánto los necesitaba. En cambio, aprendí algo mucho más importante. Aprendí cuánto me necesitaba a mí misma. Pensaron que cuando volvieran, encontrarían a la hija que abandonaron. Se equivocaban. La hija que los esperó se había ido. La hija que suplicó su amor se había ido. La hija que creyó que tenía que sacrificarlo todo se había ido. Lo que quedaba era Sofía García, una mujer con sus propios sueños, sus propias elecciones, su propio futuro. Y por primera vez en mi vida, no intentaba demostrar que merecía amor. Ya sabía que lo merecía.